Hola, muy buen día, cualquiera que sea que estés viendo este video. Bienvenidos a este canal, Cris Davarilla. Mi nombre es Cris, soy administrador de empresas, soy Data Analyst, llevo trabajando 13 años en el sector financiero y mi misión con este canal es compartir mis experiencias y conocimientos con herramientas como lo son Google Sheets, Excel, Python, SQL, para que le des varilla a todas esas manualidades que se pueden estar presentando en tu día a día, generando dolores de cabeza y limitando tu tiempo. ¿Para qué? Para que tengas tiempo de calidad. Yo quiero que tengas tiempo de calidad para ti, para tu desarrollo personal, para tu desarrollo profesional y, ¿por qué no?, para que te sumerjas en este mundo del data analyst que es increíble. Yo estoy aprendiendo, soy un entusiasta y estoy compartiendo contigo estos videos. El día de hoy quiero compartir unos fundamentos esenciales a la hora de trabajar en Google Sheets, que básicamente son una introducción a este mundo, donde primero vamos a ver qué es tipos de datos, coerción, una buena práctica que son rangos nombrados y por último una lista de fórmulas que quiero compartirte para que estés preparado en la siguiente serie de videos que voy a estar subiendo en este canal, uno semanalmente, para que tengas claro estos conceptos, ya que en los demás videos vamos a ver ya a más detalle como tal cómo funcionan las fórmulas utilizando estos tipos de datos. Y arranquemos con tipos de datos. En el mundo se está escuchando mucho que los datos son el nuevo petróleo, que con los datos se está generando valor. Los datos están brindándoles ventajas competitivas a las organizaciones. Existen tres tipos de datos. Están los datos no estructurados, que son como son los videos, son las imágenes, son las notas de voz. Están los datos semiestructurados, que son, trabajan más con emociones, son temas más psicológicos, y los datos estructurados, que es con los que nosotros trabajamos en Google Sheets. Cuando trabajamos en Google Sheets utilizamos datos estructurados, columnas y filas. Sencillo. Cuando hablamos de columnas y de filas, son datos estructurados y debemos tener presente que existen dos tipos de datos. Están los datos primitivos. ¿Qué son los datos primitivos, Chris? Los datos primitivos son aquellos como los textos con sus caracteres. Un espacio es considerado un texto, un guión al piso es considerado un texto, un menos, una ñ, un signo de pesos, un signo de admiración, un signo de pregunta, un paréntesis, una coma, un punto, dos puntos, punto y coma. Todos estos son textos, considerados textos, que se llaman caracteres, pero son textos. Asimismo como las cadenas de texto. Es decir, la frase cualquier texto es un texto. Mi nombre, Chris, es un texto. Tu nombre es un texto. ¿Vale? Los datos numéricos están divididos en dos. Tenemos por una parte los continuos o los enteros, que son esas cifras completas, y tenemos los datos discontinuos, los numéricos discontinuos que tienen decimales o son flotantes. Los datos booleanos son aquellos de validación como el falso y verdadero, son el sistema binario. Falso es equivalente a cero, verdadero es equivalente a uno o un número mayor a uno. Dentro de este ramo de tipos de datos estructurados, tenemos los secundarios. En los secundarios encontramos a los array unidimensionales. ¿Qué es un array unidimensional? Es una lista, es una columna. Una columna con un título y sus descripciones. O bien puede ser una fila. Todos los datos que estén en una fila es un array unidimensional. Es una lista que va en una única dirección. Ya tenemos los arrays bidimensionales, que eso es básicamente una tabla. Una tabla que tiene dos columnas o más ya es considerado un array bidimensional. Y por último, un concepto de tipo de dato que es en programación mucho más complejo, es interesante, se llama objeto. Aquí en Google Sheets lo vamos a ver de una forma muy básica, muy por encima, muy light, y es básicamente ese array bidimensional, pero lo que hacemos es nombrarlo. Por ejemplo, esta tabla se llama clases contables, que está compuesta por dos columnas, la primera cuenta QIF y la segunda descripción. Coerción es el siguiente concepto que quiero que tengas presente. Coerción es cuando
coges un tipo de dato y lo conviertes en otro tipo de dato para poder realizar cálculos y análisis sobre este nuevo tipo de dato. Hay dos formas de hacer conversión en Google Sheets. Explícita es cuando nosotros utilizamos fórmulas para hacer esa conversión de datos, convertir un tipo de dato a otro tipo de dato. Y la implícita es cuando la hace el mismo Google Sheets sin preguntarnos nada a nosotros. Explícita te lo muestro con este ejemplo. Tenemos una tabla con dos columnas, ID Country y Code Country, en donde queremos buscar este 1 y traer el US. Aquí en la fila 4 queremos traer ese resultado, pero vemos que aquí en la columna A4, en la celda A4, hay un error. ¿Y por qué será ese error si estamos utilizando un buscar en B en donde buscamos la referencia de este aparente 1 dentro de la tabla, trayendo la segunda columna con una coincidencia exacta? Debemos tener presente que esta tabla, estos datos de la primera columna son números. Entonces por ahí está el error. En esta segunda celda B4 encontramos el buscar en B de la misma lógica. Buscamos la celda B3 dentro de la tabla, trayendo la segunda columna y el tipo de coincidencia exacta o 0. Si entramos a profundidad en cada una de las celdas de referencia, criterio de búsqueda A3 y B1, encontramos que la celda A3 en la barra de funciones evidenciamos un apóstrofe. Este apóstrofe y este 1 ya son un texto. Por el hecho de estar este apóstrofe, ya se convierte esto en una cadena de texto y no hay coincidencia al validarlo contra una tabla que tiene datos numéricos. Nosotros no vemos la celda, no vemos aquí el apóstrofe, pero por debajo Google Sheets lo está reconociendo como un texto. Así vienen muchos software cuando descargamos cuando exportamos la información, vienen con estos apóstrofes y a veces es un dolor de cabeza tener que convertir porque entramos en utilizar la memoria y pues queremos generar eficiencias. En la celda B3 lo que estamos haciendo es coger ese apóstrofe y ese 1, es decir, la celda A3, y la estamos encapsulando en una fórmula que me analiza que si este contenido aparentemente es un número, me lo va a convertir en un número. Entonces, valor lo que está haciendo es esa conversión explícita, transformando un tipo de dato a otro tipo de dato para poder generar el resultado que estamos esperando. La conversión implícita te la muestro con este ejemplo. Escribimos en la celda D3 US, ¿cierto? Pero si queremos hacer una coincidencia en la celda E3, debemos decirle a Sheets que estamos utilizando la referencia de la D3 igual, abro comillas e ingreso el US. ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque Google Sheets a esta US que está en la celda D3, ya por debajo le incluyó esas comillas. Si yo no le dejo las comillas al comparativo, me va a arrojar un error. Entonces, esto lo hizo básicamente la máquina o el software. La buena práctica que quiero compartir contigo aquí son rangos nombrados. Si te acuerdas de los tipos de datos secundarios, encontramos que los objetos son esos array bidimensionales, pero que yo podía nombrar. ¿Cómo lo hacemos en Google Sheets? Lo que hacemos es identificar cuál es la matriz o la tabla que nosotros queremos nombrar. La seleccionamos. Nos dirigimos a la parte superior izquierda al lado de la barra de funciones y en ella vamos a escribir el nombre por el cual vamos a identificar a todos estos datos, a esta tabla. Aquí yo he escrito countries para evidenciar que el rango guardado entre la A1 y D6 de la hoja rangos nombrados va a contener todo eso. Y lo puedo hacer también por columnas. Aquí desde el rango D2 hasta el D6, lo que hacemos es irnos otra vez para el cuadro de nombres y escribir cómo quiero bautizarlo. Yo en este caso escribí Sales Country y aquí hay algo que quiero que veas con detenimiento y es que estoy utilizando un underscore o guión al piso para nombrar el rango.
Google Sheets, si tú le llegas a dejar un espacio, no te lo va a aceptar. Entonces, para que tengas en cuenta este consejo, ya que es una buena práctica tanto para Google Sheets y mucho más adelante lo vamos a ver que en Python también se utiliza bastante el underscore. ¿Y esto por qué lo hacemos, Cristian? Sencillo, si estuvieras en otra hoja, yo aquí lo hago en la misma hoja, pero si estuvieras en otra hoja y quisieras traer la suma de venta de países, lo que tendrías que hacer es escribir simplemente la función suma y dentro de ella haces el llamado al rango de datos que sabes que contiene los datos que necesitas para generar tu análisis. Estos tres conceptos que vimos los vamos a ver en los siguientes videos ya muy por encima porque nos vamos a enfocar en la lógica de las fórmulas y en la anidación de fórmulas en los demás videos que voy a estar subiendo en ese canal, uno semanalmente. Y ya voy a suponer que tienes claro estos conceptos. No voy a entrar a profundizar tanto en ellos. Entonces, muchísimas gracias por haber visto el video hasta aquí. Te agradezco mucho el tiempo. Me extendí un poco, pero quiero que te quede muy claro. Y por favor, déjame en tus comentarios si entendiste, qué no entendiste y yo lo más pronto posible te estaré respondiendo. Muchísimas gracias por ver este video. Chao, chao.